estaba contándoles de las buenas redes de buenas prácticas. Se encuentra trabajando Renatre con muchas líneas de trabajo en lo que tiene que ver con buenas prácticas, puntualmente lo que son la provincia de Córdoba. Esta capacitación les va a permitir acceder a 4 horas del programa de Red de Buenas Prácticas, el que trae beneficios para quienes adhieran y, y bueno, de alguna manera era una forma también de respaldar esta capacitación y que les sirviera a los asistentes. También me gustaría aclararles que esta capacitación se va a ver reflejada en el historial de todos los trabajadores y todos los empleadores que la hagan. Se va a ver en su historial laboral en nuestra página de Renatre, e inclusive en su libreta. Y bueno, dicho todo esto, le quería dar un poco comienzo. El fin de esto es acercarle conocimientos técnicos que les agreguen valor tanto a productores como a trabajadores, como a profesionales del agro y a todas las personas que hacemos el sector agropecuario. Así que bueno, sin más, le doy pie a Andrés para que comience a contarles un poco de Renatre. Y no sé si quieren hacer algún comentario, Andrés, que me haya olvidado algo, pero entre tantas ventanas que me van apareciendo mientras les hablo, tal vez alguna se me pasó. Bienvenidos a todos, gracias por estar presentes del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Andrés Alacia, soy delegado provincial del Renatre en Santa Fe Sur. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, y les voy a contar algunos de los pilares principales que tenemos como registro. Por un lado, uno de los pilares es, como registro nacional, es otorgar la libreta de trabajo rural, que es probatoria de un vínculo laboral, ahora tiene un formato credencial, y debe estar siempre en manos del trabajador. Esta libreta tiene un código QR que permite, a través de una aplicación de celular, leer ese código QR y ver todos los... toda la historia laboral rural de ese trabajador, desde su empleador actual hacia atrás. Y también en el caso que esté cobrando un fondo de desempleo, puede saber dónde, cuándo y cuánto va a cobrar de cuota. Hablando de desempleo, otro de los pilares que tenemos es el sistema de prestación, el sistema integral de prestaciones por desempleo, comúnmente conocido como fondo de desempleo, que es, ¿por qué es integral? Porque, bueno, consta de un aporte económico, hoy está pagando un tope de 11.000 pesos por mes, le incluye adicionalmente la obra social para el trabajador y todo su grupo familiar, le incluye también lo que es los aportes previsionales, se le abonan todos esos meses como debidamente trabajados a los fines jubilatorios, y las asignaciones familiares. Entonces, libreta de trabajador rural, sistema de prestaciones, y otro de los pilares es la fiscalización. A través de la ley 25.191 se nos otorga como registro nacional la facultad de ir a corroborar a los establecimientos de cualquier punto del país aspectos que tienen que ver con la registración de sus trabajadores. Nosotros lo que intentamos erradicar es principalmente el trabajo no registrado y combatir lo que es la trata de personas y el trabajo infantil. Voy a hacer un pequeño paréntesis en lo que es trabajo infantil, que tal vez sea una costumbre naturalizada en nuestros abuelos. Es un delito penal contratar a un menor de 18 años. Los chicos deben trabajar en sus sueños y no en el campo. Hay una pequeña oportunidad para lo que es trabajo adolescente protegido, que tiene que ver con los menores entre 16 y 18 años, pero bueno, deben tener una autorización homologada del Ministerio de Trabajo, no pueden trabajar más de 6 horas por día, están obligados a ir a la escuela, por lo tanto es bastante engorroso encontrar y cumplir todas esas condiciones. Por lo tanto, como concepto me quedo con menores de 18 años, está prohibido que trabajen en el campo. Y por último, pero no por eso menos importante, el pilar de la capacitación. Nosotros tenemos
un ambicioso programa de capacitaciones en todo el país, que están dando todas las delegaciones permanentemente. Ahora esta nueva realidad de la pandemia nos trajo a esta modalidad a distancia. Por lo tanto, esto es un desafío para todos, tanto como para los organizadores como para los asistentes. Y bueno, brevemente les cuento que hacemos, por un lado, capacitaciones técnicas o capacitaciones de oficio, por otro lado, hacemos capacitaciones de difusión de derecho, y también es importante, y en este grupo seguramente hay, porque ya nos hemos puesto en contacto, trabajadores que se encuentran en situación de desempleo, también están convocados a esta capacitación y a todas las otras, para permanecer en lo que sería el programa de reinserción laboral, que es un ambicioso programa que tiene el RENATRE, que incorpora a una base de datos a todos los trabajadores que se encuentran, trabajadores rurales que se encuentran en situación de desempleo, de modo que puedan aparecer en una lista cuando un productor o un empleador, por el portal de RENATRE, por sistema, él va a poner una provincia, va a poner una localidad dentro de esa provincia y va a poder ver un listado de los trabajadores que se encuentran en condición de desempleo y los cursos que han tomado, de modo de poder ponerse en contacto directamente con ellos. Bien, por último les recuerdo que las remuneraciones mínimas para todo el personal agropecuario de todo el país hay que basarse en las resoluciones que dicta la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que la pueden ver en la página de UATRE, uatre.org.ar, o bien comunicándose a las seccionales de UATRE o de RENATRE de cada localidad. Vamos a hacer una ronda de preguntas sobre el final, por favor, por chat. Y bueno, les paso con el ingeniero Héctor Acosta, que va a estar disertando desde el INTA Manfredi. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, Pablo. Buen día a todos los asistentes y a los organizadores. Agradecerle esta nueva forma de comunicación que tenemos. Estas capacitaciones las estábamos organizando con Carlos Baravale a través de capacitaciones presenciales, pero sin duda que con toda esta situación estamos buscando una nueva manera de acercar conocimientos. La charla en sí tratamos de hacerla un poco técnica, un poco práctica, un poco de todo, de tal manera de que puedan estar incluidos todos los asistentes a que sin duda es un amplio abanico de profesionales, empleados, empleadores, etc. Así, bueno, vamos a arrancar con la presentación que tenemos preparada. Bueno, muy bien. La idea con esta capacitación de cómo mejorar los índices de preñez y destete en un sistema de ganado bovino de cría es tratar de acercar algunas herramientas básicas y algunos conocimientos de manejo del rodeo de cría que ayuden a obtener un mayor valor posible de preñez, parición y destete en cada zona y de alguna manera mejorar el sistema de producción. Vamos a hacer un poquito de historia con respecto a esto, pero porque no es nuevo el hecho de tratar de tener conocimientos para ordenar el rodeo. Hace 140 años se escribió, digamos, que hacer un solo grupo, un solo rodeo de vacas, toros, novillos, vaquillonas, terneros, cuidarlo y trabajarlo, es un sistema que se presta a la comodidad, pero que esteriliza muchos esfuerzos y causa incalculables perjuicios. Esto que está inscrito y escrito por Hernández en 1884, en instrucción del lancero, creo que hoy todavía lo seguimos padeciendo. El principal indicador, como la eficiencia en cría, la relación ternero-vaca o el número de terneros destetados,
desde el año 47 hasta la fecha, se mantienen esos valores, de un 60 y un 70%, dependiendo de las zonas, por supuesto, pero con algunos altibajos, algunas épocas de mayor. Pero ustedes ven que el límite inferior y el límite superior son 60 y 70. En los últimos años hubo una pequeña tendencia a la caída, pero bueno. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que estamos obteniendo 6 terneros por cada 10 vacas, o 60 terneros por cada 100 vacas. No es que en todos los lugares exista lo mismo. Esto es de algún estudio que se hizo para un programa nacional hace algunos años, 2 o 3 años, con una metodología de ver la eficiencia en función a la escala de productores. Y lo que les quiero mostrar a través de varios gráficos acá es que el valor promedio, que van a verlo acá hacia el sector, en la parte derecha del gráfico, por ejemplo en Santiago del Estero, es de 41%. Esto está relacionado, vacas, está tomado en función a los RENPA, a los registros nacionales que tiene el Estado, y que con eso se puede definir con esta metodología la eficiencia de estos sistemas. Pero lo interesante de esto es que los productores que se encuentran con el mayor número de productores, que tienen en realidad el menor número de vacas por unidad, siempre tienen los valores más inferiores de eficiencia. Si nosotros tomamos hasta las 500 vacas, de 100, desde 0 hasta 500, que son las 2 escalas, vemos que se encuentra el mayor porcentaje de RENPAs. Y por otro lado, tienen más del 50% de las vacas. Sin embargo, siguen teniendo los valores más bajos de eficiencia productiva. Bueno, esto pasa en la provincia, la anterior era del NOA, Santiago del Estero. Vemos Corrientes, el NEA, zona criadora por excelencia, que no llega al 50% de acuerdo a este sistema. Y pasa lo mismo, los sistemas con menores vacas tienen las menores eficiencias productivas. Siguen teniendo hasta los 500 animales, o acá en el caso de Corrientes un poco más, hasta los 1000 animales, cerca del más del 50% de las vacas. Lo mismo pasa en Santa Fe, 52% en promedio de eficiencia, y en otras, la provincia de Buenos Aires, que es la que mejor se encontraría, con zonas criadoras como la depresión del Salado, está en un 74% en promedio y con una base bastante interesante de aquellos que tienen menos animales, que está arriba del 60%. En el caso de Córdoba, la provincia en la que estoy trabajando actualmente, estamos en el 61%, y ustedes ven que más del 50% de las vacas están en aquellos sistemas productivos que representan el 82% y casi el 90%, más del 90% de los RENPAs que existen en el país. Bueno, esto nos da un panorama más o menos claro de qué es lo que está pasando con la cría. Recordemos que la cría es la base de toda nuestra ganadería, que si nosotros no estamos atendiéndola, sin duda que la eficiencia de todo el sistema, hasta que llegue el bife o la costilla o el vacío, podamos exportar, se cae. Entonces, sin duda que nosotros dijimos cómo mejorar los índices de preñez y destete. Ahora hagamos la pregunta: ¿mejorar los índices de preñez y destete en un sistema de ganado bovino de cría es factible? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué herramientas? ¿Cuándo utilizamos esas herramientas? ¿Dónde? Bueno, todas estas preguntas hacen que nosotros finalmente digamos, bueno, ¿qué índice estamos manejando en el sistema?
Sabemos qué porcentaje de preñez, qué porcentaje de parición o destete. Hacemos los registros adecuados. Pero por otro lado, y más importante aún, porque está relacionado a los ingresos también, así como ser eficientes, el tema de las pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas que hay en el sistema? Si nosotros consideramos que estamos perdiendo en nuestro sistema 40 terneros cada 100 vacas, sin duda que ese valor es muy importante. No queremos llegar al 100% porque es imposible de terneros logrados sobre vacas puestas en servicio, pero aumentar 5, 10 puntos es factible con toda la tecnología que existe hoy. Entonces, cuando hablamos nosotros de un sistema de cría, siempre nos planteamos un objetivo que es lograr un ternero por vaca por año, que sean los más pesados posibles, que sean parejos, uniformes. Bueno, estos objetivos, sin duda que los podemos cumplir utilizando algunas herramientas. Cuando hablamos del sistema de cría, ya tenemos que incluir también la relación costo de esa producción y tratar de buscar una mejora permanente de los indicadores de cualquier tipo. Los biológicos, sabemos que la cría es el que menor eficiencia tiene respecto a la recría y a la invernada, porque hay muchos animales que están siempre sin producción, como las vaquillonas, los toros, etc. Los índices productivos, como los que vimos, preñez, destete, y los económicos, cuánto nos cuesta producir 1 kilo de ternero, 1 kilo de carne por hectárea. Cuando nosotros hablamos de un ternero por vaca por año, no decimos más que cuando conocer el periodo que tenemos de gestación, 280, 290 días, como está en el gráfico, que eso no cambia. Y tenemos unos 90 días más o menos, como para ajustar que la vaca, después de la parición, logre entrar a tener celo y quede preñada en ese nuevo servicio. Tenemos 365 días. Eso es lo que no podemos cambiarlo biológicamente, los estados fisiológicos de la vaca. Por lo tanto, lograr un ternero por vaca por año es trabajar sobre esto. Que la vaca cicle en el periodo en el cual nosotros queremos que se organice todo lo que es el servicio y por ende la parición. Entonces, tenemos una serie de preguntas. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a entrar con todas las herramientas que tenemos, con el tacto, estamos haciendo tacto, con los toros, vamos a estacionar servicio, manejo de la condición corporal, el destete, la recría de las vaquillonas. Todas estas preguntas van a estar en relación con la urgencia que tengamos, la prioridad en nuestro sistema, el impacto que busquemos, la inversión que estemos dispuestos a hacer, que a veces es solamente una inversión de conocimientos y de orden, no monetaria solamente, y si tenemos el personal capacitado, comprometido, si estamos formando un equipo de trabajo que nos permita llevar adelante todos estos conocimientos. Bueno, cuando nosotros tratamos de ver por dónde arrancamos y planteamos como en esta imagen un sistema simplificado de un rodeo de cría, la idea es trabajar en esta capacitación y con nuestro criterio, digamos, con 3 elementos claves: la vaca, las vaquillonas de reposición y los toros. No es que nos olvidemos de otros aspectos, pero recordemos que las vacas representan entre el 50 y el 60 o hasta el 70% del total de los animales del rodeo. Las vaquillonas de reposición serán las futuras vacas. Y los toros, sin duda, los padres de este sistema que nos
nos tiene que permitir la mayor cantidad de terneros y terneras para que este ciclo y este sistema funcione, con entradas al sistema y con las salidas que nos dan las ventas. Todo esto se da en un ambiente determinado. Vimos al principio algunas imágenes, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, etc. Y cada región tiene sus particularidades, porque tiene un ambiente distinto. Hace más calor, las lluvias se distribuyen de otra manera, los pastos son distintos. Esto condiciona mucho este ambiente, el principal elemento que necesitamos manejar, que es la alimentación. Este ambiente condiciona la disponibilidad de alimentos. También condiciona el tema de la sanidad. En el norte tenemos garrapatas, tenemos otras enfermedades que en el sur o en el centro del país no existen. Bueno, esto también hace falta un buen calendario sanitario para poder manejar. Y después están todas las prácticas de manejo que nosotros tenemos que implementar en este sistema para que podamos hacer coincidir ciertos aspectos, fisiología de la vaca, la disponibilidad de alimentos, el manejo de la vaca, la condición corporal, el tacto, la infraestructura que tenemos, bueno, todos esos aspectos que están dentro del manejo. Y finalmente la genética. No podemos tener un ternero que después no se transforme finalmente en un novillo que nos dé un buen ojo de bife o que acumule una grasa adecuada y que tenga un aumento medio diario en el peso considerable. Y también lo podemos presentar de esta manera, como una pirámide donde la base va a ser la alimentación, se va achicando la edad, el manejo y la genética. Bueno, siempre tenemos que arrancar por la base, tratar de ver el tema de las pasturas, el impacto que tienen todas estas herramientas, como la implantación de pasturas en la eficiencia de nuestro sistema, o la fertilización, o la eficiencia de cosecha de pasto. Tenemos que producir pasto y aprender a cosecharlo. Tenemos que ser agricultores de pasto, como dijo algún colega. El tema sanitario es muy importante, la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, el impacto que pueden tener en el sistema está alrededor del 10%, lo mismo que el control de parásitos. El manejo, el servicio estacionado, el entore de las vaquillonas de reposición, el tipo de destete, el diagnóstico de preñez, bueno, todos aspectos que hacen al manejo en sí del rodeo. Y finalmente la genética, la raza utilizada, los cruzamientos, la selección, los toros. Entonces, no podemos invertir esta pirámide. La base sigue siendo esta, la alimentación, la sanidad y finalmente la genética. No podemos tener un toro de alta performance en un sistema que gastamos una inversión, tuvimos una inversión muy grande si nosotros no tenemos el alimento adecuado. Bueno, esos son los conceptos básicos, digamos, en este sentido, como para comenzar a ver algunos aspectos. Y lo primero que tratamos en esta estrategia que nos planteamos es ver, conocer nuestro sistema, la disponibilidad de alimentos que tenemos. Tenemos pasturas naturales, pasturas perennes, implantadas, térmicas, templadas, etcétera, de acuerdo a la zona. Tenemos verdeos de verano, de invierno, hacemos enificación, silo, utilizamos suplementos estratégicamente en una determinada época. Bueno, todo eso lo tenemos que tratar de ver cuánto tenemos, en qué época está disponible, la cantidad, la calidad, etcétera, y cómo utilizarlo. Bueno, arranquemos conociendo nuestro campo. Básicamente, ¿cuántos animales podemos tener en la superficie que tenemos, que tiene nuestro establecimiento? Podemos tener 1000 vacas o 100 vacas en 1000 hectáreas en la región pampeana,
las mismas 100 vacas en 1000 hectáreas en el norte o en el NEA. Bueno, eso hablamos de la receptividad del campo. Vamos a ver algunas imágenes y acá tenemos 2 o 3 cosas que aclarar. El primero es que hablamos de una disponibilidad total por hectárea en kilos de materia seca. Siempre hablamos de materia seca porque es retirado el agua, digamos, de cualquier alimento, es lo que el animal o nosotros mismos podemos, que ingresa al sistema, y es lo que se transforma después en energía. Utilizamos sobre esto un uso muy intermedio en este caso. Decimos que de la disponibilidad que tenemos total vamos a utilizar solamente la mitad. Es solamente a efectos de que las cuentas sean mucho más fáciles en este caso. Entonces tenemos disponible 3000. Bueno, el resto no es que se pierde, va a transformarse en materia orgánica, en cobertura para el suelo, etc. Tiene otros efectos que son los servicios ecosistémicos que pueden brindar estas especies, estas pasturas, que no las tenemos que degradar. Entonces siempre el uso o la cosecha o la eficiencia de uso tiene que ser en función a nuestros objetivos. Entonces cuando nosotros tenemos 6000 kilos de materia seca, la superficie por equivalente vaca va a estar alrededor de 1,5 hectáreas. Si nosotros nos vamos a la otra imagen, donde tenemos la tercera parte, ya se nos va a 4,5 hectáreas. A medida que esto se va haciendo más invadido en este caso, por malezas o por leñosas, o porque tenemos poca cobertura en el suelo, o porque no es una pastura implantada, una pastura natural que la tenemos que manejar, o en una determinada zona, la disponibilidad de pasto siempre, de forraje disponible, es menor, y por lo tanto las hectáreas que vamos a necesitar por equivalente vaca siempre va a ser mucho mayor. A medida que baja la disponibilidad de 6000 a 500 kilos, la superficie que necesitamos por equivalente vaca va a ser mucho mayor. Esto nos va a dar, lo primero que tenemos que hacer es eso, decir, bueno, ¿cuánto alimento tenemos? ¿Natural o implantado? ¿Cómo podemos manejarlo a esto? ¿Qué otras cosas nos hace falta? ¿Qué otros alimentos nos hace falta para complementar esto? Es la base que nosotros tenemos. Por lo tanto, conocerlo es muy importante. Si tenemos alimento para 100 vacas, no pongamos 150, porque ya empezamos un poco más lío. Y en esto yo les mencionaba el tema de la capacitación y el compromiso del personal. En el caso del trabajador rural, sin duda hay que conocer el estado de las pasturas, saber cuándo hay pasto o mucho o poco. Es importante realizar y acompañar las decisiones de movimiento de potreros. Entonces, todo lo que podamos ver en esta parte básica de la alimentación y sobre todo de las pasturas es el punto inicial de todo el sistema. Hablamos de equivalente vaca y lo que podemos decir como una definición un poco estricta, digamos, es que es una vaca de 400 kilos que no gana ni pierde peso y que desteta un ternero al año de 150 kilos, que está en relación, por supuesto, al consumo que tiene. Un equivalente vaca puede comer una ración que lo podemos dar en megacalorías de 18,5 o en kilos de materia seca en función al peso vivo, que es una medida grosera, pero es práctica, digamos, a la hora de saber, decir, bueno, ¿cuánto nos come una vaca? Entonces, cuando nosotros hicimos la relación disponibilidad de pasto por hectárea, en nuestro campo, y cuánto consume una vaca, es una relación directa para que nos dé cuántas hectáreas
necesitamos para ese equivalente vaca, para tratar de cumplir con este objetivo, que nos destete un ternero al año. Bueno, para entrar en el segundo aspecto y en una herramienta de manejo, está relacionado al estacionamiento del servicio, que consideramos como una herramienta básica, inicial, y que tiene una serie de ventajas. Y no es más que hacer coincidir la producción de estas pasturas que ustedes ven acá, en este caso esta seca, la mayor producción de esas pasturas con esta curva que tenemos el mayor requerimiento de la vaca. Recuerden que la vaca tiene distintos momentos fisiológicos. En el momento en que está preñada, seca, en el último tercio de la gestación, en el momento de la aparición y la producción de leche, y así hasta el destete, se incrementan los requerimientos de la vaca. Si nosotros podemos, como un promedio, y en este gráfico, de poner 1 como lo central en equivalente vaca, que es esa vaca que dijimos de 400 kilos que nos va a destetar, no es en todas esas etapas fisiológicas que pasa la vaca, no es el mismo requerimiento. Entonces el momento de la lactancia, sin duda, es donde se aumenta en un 30% sobre los requerimientos básicos que tiene ese animal de necesidades de alimento, en calidad y en cantidad. Y entonces vemos que desde el momento de la preñez, a que termina el servicio, hasta que comienza la aparición y la lactancia, aumentan los requerimientos hasta un 30%. Al momento del destete comienzan a bajar y nuevamente este ciclo se cumple anualmente. Por lo tanto, nosotros sabemos que el pasto cambia todos los años, sobre todo en determinadas zonas donde la cría se ha radicado, en el NOA, en el NEA, en las regiones semiáridas, y aún en la región pampeana, la distribución de las lluvias, por déficit o por exceso, nos condicionan esa disponibilidad de alimento. En este gráfico podemos verlo con mayor claridad, digamos. Tenemos una curva en verde de producción de pasturas, con un pico. Esto es típico de las regiones del NOA, digamos, donde tenemos un pico de producción porque las lluvias son más bien estivales. En la región pampeana podemos tener en lo que es el otoño alguna otra distribución de las pasturas, una mayor producción en calidad, en cantidad y en calidad. Y ponemos la curva de requerimientos, como vimos recién, de las vacas. Entonces, tratamos de hacer coincidir estos dos puntos de lo que es la máxima producción de pasturas con los máximos requerimientos del animal, que dijimos coinciden con esta época de lactancia. Por lo tanto, el primer punto que tenemos que hacer es definir qué época manejamos el servicio. Una vez que manejamos la época de servicio, sin duda que el resto en una cadena vamos a tener 9 meses después el parto, y a partir de ahí el periodo de lactancia de la vaca va a estar con el ternero al pie, donde esos requerimientos pueden ser cubiertos por esta mayor producción de pastos. Sin duda que la gestación de la vaca no es la misma, los requerimientos, como vimos en la curva anterior, esto se va incrementando hacia el último tercio de la gestación, donde sin duda tiene un efecto positivo sobre las ganancias de peso posteriores de ese ternero que tiene que destetar. Entonces, definido la época de servicio, y esto no es como en el gráfico que nosotros pusimos verano, esto cambia en función a la región. Se puede atrasar, es decir, comenzar antes, en la primavera, desde agosto en adelante, o hacia el norte, irse un poco más hacia inicios de verano, como en algunas zonas del norte, donde el servicio comienza a partir del 1 de enero.
Bueno, todo ese periodo de servicio y esa definición de servicio tiene que estar relacionado a estos dos aspectos que estamos hablando. Si nosotros tenemos un sistema donde nuestro rodeo está sin servicio estacionado, donde el servicio se da en casi todos los meses, porque está el toro, la vaca, la vaquillona, el ternero, todo junto. Y tenemos también una gran época de parición, de destete, donde también sigue el servicio. Si bien podemos hablar que naturalmente por la disponibilidad de pastos, por la lluvia, etcétera, la vaca puede recuperarse en algún momento. En esa época se puede estacionar, entre comillas, digamos, parte de este servicio, pero hay cosas que no manejamos. No manejamos en qué momento quedó preñada esa vaca, en qué momento va a parir, cuánto es el tiempo entre preñez que tiene esa vaca. Hay aspectos que no los podemos manejar. No podemos registrar nada si la vaca nos está dando ese ternero por año. El intervalo entre partos se va prolongando, eso no lo podemos manejar. Entonces queremos pasar a un rodeo con servicio estacionado. Como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es definir la época, los meses, esto un poco más para la pampa, donde nosotros vamos a dar servicios. Con esto ya fijamos un periodo de parición todos los años y volvemos a repetir este esquema donde el servicio se va a dar a continuación de la parición con todos en todos los años. Eso es como para poder manejar y pasar de un rodeo sin servicio estacionado y las ventajas que podemos tener acá. Algunas de las ventajas, dijimos que podemos concentrar celos, el servicio no tiene que ser más de 90 días, eso es clave porque si no, no cumplimos con los 365 días que nos habíamos propuesto para que la vaca pueda gestar, parir y entrar en celo y volver a quedar preñada en esta época de servicio. Podemos hacer que coincidan el mayor número posible de animales, de vacas, de vientres, en sus requerimientos, con esa disponibilidad de pasto que tenemos para esa época. Entonces, con estos dos aspectos podemos seguir considerando algunas otras herramientas. Entonces hablamos receptividad del campo, el estacionamiento del servicio, haciendo coincidir los requerimientos del animal, de la vaca y de la producción de pastos, mayor y mayor. Y en este caso, en toda esta época, sin duda que en los sistemas es donde se producen las mayores pérdidas. La época de servicio, la época de parición, es donde tenemos que estar muy atentos. Y en esto sí, la capacitación y el compromiso de la observación, de las recorridas, de la atención del parto a la vaca, de la atención del ternero hasta el destete es fundamental. Recuerden que las pérdidas que vamos a tener se van a dar en esta época. Servicio y parición, hasta el destete. Nosotros tenemos que tener una vaca preñada y tenemos que tener un ternero destetado. Esas son las reglas básicas de nuestro sistema. Por lo tanto, en esta época, en este periodo, es donde el compromiso que se debe asumir de todo el sistema, de todos los integrantes, de todo el grupo que trabaja, es fundamental. Una de las herramientas que tenemos para manejar la vaca y saber si va a entrar en celo rápidamente, si va a tener problemas al momento del parto
o al momento del servicio es la condición corporal. Ustedes habrán escuchado, no es más que ver en ciertas partes del animal las reservas de tejido que tiene, tejido adiposo que tiene ese animal, y que la vaca en algún momento va a recurrir para cubrir sus necesidades. Si tiene un balance, siempre es una relación entre un balance de consumo de alimento y la energía que gasta el animal. Cuando el balance es positivo, el animal va a incorporar el excedente en forma de tejido corporal, básicamente tejido adiposo, grasa. Entonces la condición corporal va a pasar de un estado pobre o de flaco a uno moderado, es decir, de una condición, según la escala, que puede ser 4, que puede estar en el límite de una vaca, en una condición muy en el límite, muy baja, y en la escala de 1 a 5 es 2, tendríamos que tratar de que el balance en esta situación sea positivo para que la condición corporal supere ese valor límite y vaya a 5 o 6, lo que favorece la entrada rápidamente en celo y que tiene otros efectos positivos en el ternero. Cuando el balance es negativo, digamos, cuando el alimento es pobre en cantidad y en calidad, el animal recurre a esas reservas y hace que la condición baje, que puede estar en una condición 5 o 6 y bajar 1 punto o 2 puntos. Esto es normal que pueda suceder porque hablamos de distintos estados fisiológicos de la vaca. Está gestando con una preñez chica, en el último tercio de la gestación, o con un ternero al pie. Entonces, es factible que baje 1 punto en la condición corporal. Lo importante es saber en qué momento nosotros tenemos que recurrir en función a la información que tengamos de ver los animales y en qué momento, ¿qué hacemos para mejorar esa condición corporal? Que hay herramientas. Bueno, estos son algunos ejemplos de el impacto que tiene la condición corporal en la manifestación de celos que tienen las vacas. Y tomé acá días posparto en los 60 días, como para que ustedes vean que una vaca flaca en una condición menor a 2 o alrededor de 2, moderada entre 2 y 3, y buena entre 3, 5 y 4, cómo va cambiando el porcentaje de manifestación de celos, de un 46% casi al doble cuando mejoramos la condición corporal. Bueno, hay muchos trabajos y muchos estudios que hacen que nosotros tenemos que manejar una condición corporal objetivo en nuestro sistema. La alimentación, como les decía, la vaca no pasa desde que queda preñada hasta la aparición no es lo mismo, va aumentando sus requerimientos. Entonces, tiene mucha incidencia el nivel de alimento o el nivel nutricional que tengan las vacas al momento en el preparto y en el posparto. Ustedes ven, cuando en el preparto es alto la alimentación, y hablemos del último tercio de la preñez, básicamente, y en posparto puede ser alto y bajo, los valores duplican cuando la alimentación en estos momentos es bajo, tomando siempre, como en el ejemplo anterior, a los 60 días. Entonces, nosotros queremos tener alta manifestación de celos que se pueden transformar, y celos fértiles que se pueden transformar en preñeces reales, entonces manejemos la alimentación de la vaca, como está puesto acá. Repasemos algunas imágenes. Una de lo que es la condición corporal, ustedes ven en la costilla, en la base de la cola, en el lomo, etcétera. Se pueden ir viendo cómo está ese tejido, la manifestación de esa reserva como tejido adiposo. Y normalmente se hace en este sector donde podemos ver la condición de
corporal que tiene ese animal. Condición corporal 1 flaca, condición corporal 2 regular, esto en una escala de 1 a 5, 3 ideal al parto, 4 sobrepeso, y la que tenemos que eliminar, sin duda, de nuestro sistema, es la 1, es la 2, manejar la 3 y posiblemente la 4. Recuerden que una vaca obesa también tiene los mismos problemas que una vaca flaca. Entonces, tenemos que manejar una condición corporal 3 hasta 4. Entonces, en otras imágenes, 1, condición corporal 1, condición corporal 2, condición corporal 3, 4 y la 5, que es la obesa, y es la condición corporal promedio, que es la 3. Entonces, manejar la condición corporal en una vaca es importante. Recuerden que en una escala de 1 a 5, una condición 4 o una condición 7 es una vaca que puede ir directamente al gancho. Es una vaca gorda, ya lista para carnicería. Nosotros manejamos generalmente condiciones corporales entre 4 y 6, o entre 2 y 4, digamos, o entre 2 y 3 y medio. Entonces, un aspecto importante es también que el trabajador rural conozca cómo es obtener el dato de condición corporal. ¿Qué nos tenemos que fijar? Ustedes ven en este rodeo que está con un ternero ya en plena época de crianza. La condición corporal que tienen estas vacas es distinta. Entonces tenemos que aprender a manejar, no por vacas, sino por el rodeo, con todas estas herramientas, lo que es el periodo de servicio, el momento de ese servicio, la condición corporal de la vaca, pre-servicio. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar de acuerdo, y volviendo a esa misma figura donde relacionamos producción de pasturas, requerimiento del animal para fijar el servicio y un periodo de lactancia, la condición corporal en la que nos tenemos que manejar. Al parto, 5 en la escala de 1 a 9, 2,5, digamos. Como empieza la producción de leche, también empieza la mayor cantidad y calidad de pasturas, puede mejorar la condición corporal, manejarse entre 5 y 6, y finalmente, al momento del destete, en que caen los requerimientos de la vaca, la condición corporal es 6. Esta es una vaca que ya está preñada, para eso tenemos que ver el tacto, y es la forma en que tiene que entrar al periodo crítico, digamos, de disponibilidad de alimentos, hasta el momento nuevamente del parto, que puede perder un punto en la condición corporal. Es decir, arrancamos de una condición después del tacto 6 o 3 según la escala, y llegamos al momento de parto con una pérdida en un punto de condición corporal. Bueno, esto es básicamente el esquema de manejo y los momentos claves para definir la condición corporal. Entonces, antes del servicio y después del tacto. Ahí es donde nosotros tomamos los puntos claves para saber, antes del servicio, qué vaca va a quedar preñada, qué porcentaje de preñez y qué herramientas tenemos para comenzar a manejar esa preñez, esa nueva preñez. Si la condición corporal del rodeo es bajo, inferior a 5, sin duda que tenemos que empezar a manejar herramientas, otras herramientas, digamos, como la suplementación, la alimentación por grupos, como para que mejore la condición corporal y nos asegure en este servicio que la vaca va a quedar preñada. Y al momento del tacto, cuando nosotros ya sabemos qué vaca quedó vacía y qué vaca quedó preñada, la condición corporal 6 nos va a permitir decir que esa vaca va a superar un periodo
crítico en la disponibilidad de alimentos y va a llegar al parto en una condición favorable. Bueno, esto es básicamente cuando hablamos de condiciones corporal objetivo en la vaca. Lo importante es, como les decía en el rodeo, es ver, de acuerdo a esto, a una escala, a semáforos, cuándo tenemos luz verde, luz amarilla y luz roja. Entonces, de acuerdo a la escala, a la condición corporal, podemos nosotros decir, bueno, nuestro rodeo está en verde, o hay verde amarillo, o hay verde amarillo y rojo, o está en amarillo y rojo. Bueno, ¿qué porcentaje de las vacas tenemos en cada grupo? En condición corporal 6, en condición corporal 5, o en condición corporal 4, que sin duda van a estar presentes. No hay que tener miedo, hay que saber qué hacer, qué herramientas podemos utilizar en ese momento, porque el año vino malo, las reservas de forraje no fueron las adecuadas, no tenía bien organizado el sistema. Bueno, una serie de factores que pueden suceder en la región y en cada sistema. Entonces, sí es importante saber con qué herramientas contamos para poder atravesar de una mejor manera esta situación y que la vaca nos asegure que va a entrar en celo y sin duda con una preñez, con un celo fértil y con una preñez efectiva, y que nos va a poder destetar un ternero de un buen peso. Último tercio de la gestación, la alimentación es fundamental, mejora lo que es un poco el peso al nacimiento, pero mejora mucho más las ganancias de peso del ternero. Por lo tanto, vamos a destetar terneros más pesados. Esa es una de las herramientas y uno de los puntos claves en el manejo del sistema de cría, la vaca. Tema la vaca, como era en nuestra formación primaria, había que describir la vaca. Pero en este caso, esta vaquita nos recuerda que no nos olvidemos que ella tiene que llenar los baldes. Los baldes significan mantenerse, tiene que caminar, tiene que generar calor, tiene que digerir el alimento. Si está con el ternero, todo el resto del alimento va para la lactancia, es decir, prioriza la alimentación de la cría, y finalmente, si queda algo, va a ir al último balde, que es de la preñez. Por eso, no se olviden que la condición corporal 3 o 6 es una condición corporal adecuada. Nos podemos mover desde 4 a 6. Si llega a 7, bienvenido sea, pero tenemos una opción, que esa vaca también la podemos vender para carnicería, porque siempre va a estar gorda. Entonces, la condición corporal es una herramienta clave. Manejémosla adecuadamente. Para continuar, hablamos del otro componente en nuestro sistema de producción, en este rodeo de cría, que es la vaquillona de reposición. No nos olvidemos que esta vaquillona es importante porque es el futuro vientre del rodeo, que nos tiene que dar la mayor cantidad de terneros y que al final de su vida útil o de su ciclo productivo nos dé un muy buen ingreso. Es decir, que no terminemos con una vaca, si bien depende mucho del manejo que se dé en nuestro sistema, no termine como una vaca fundida. ¿Cuándo arrancamos la selección de este animal? Normalmente al destete. Tenemos en cuenta el peso, que si bien está en relación a la edad de la madre, la cantidad de leche, la disponibilidad de alimento, como vimos recién, es importante que tenga un buen peso al destete. Muchas veces lo podemos consultar con algún profesional como para cómo ajustamos este peso. No es lo mismo el destete de una vaquillona de primer servicio que de una vaca que tiene 5 o 6 años o 4 años.
que responda a las características raciales que nosotros estamos buscando para uniformar nuestro rodeo. Y hay algo básico, el tema del temperamento. Ustedes ven esta vaquillona, está queriendo escaparse de la manga, entonces no es un temperamento que nosotros querramos tener en nuestro rodeo. Tratemos de manejar un poco más dócil los animales. Continuamos con el preservicio, y acá es importante el aumento de peso. Recuerde que ya no depende de la leche, sino depende de la conversión que tiene ese animal. Entonces, tiene que tener una buena relación entre peso y crecimiento. Hay curvas y hay índices del estado corporal que se pueden determinar de esta vaquillona, que nos permite dar un animal que está acumulando músculo. El crecimiento tiene que ser constante y llegar a un peso final para entrar al servicio adecuado. Por lo tanto, la balanza en este caso es importante, más otras características que podemos seguir manejándolas, como las características raciales, el temperamento, y también antes del servicio hacer una revisación genital, sobre todo cuando tratamos de incorporar alguna herramienta como es el servicio o el entore anticipado de esta vaquillona. Es importante que la vaquillona esté bien en sus órganos genitales, que no tenga ningún problema, que eso lo hace un profesional haciendo un tacto y algunas otras mediciones. Y finalmente seguimos con, en esta etapa, sin duda que la recría es la etapa en la cual nosotros hacemos que este animal aumente el peso, está creciendo, aumente masa muscular y hueso, básicamente. Entonces, llegar con una vaquillona recriada en un buen estado. La recría, en el caso del sistema de cría, considero que forma parte en lo que son las vaquillonas de reposición del sistema. Después el macho, el ternero, tendrá distintas opciones dentro del sistema, pero no lo vamos a hablar en esta oportunidad. Y después del postservicio, es importante, hablamos del aumento de peso diario, el crecimiento que tenga esta vaquillona en relación al peso del adulto. Y en el postservicio, la clave está en el tacto. Definimos con el tacto preñez o si está vacía la vaquillona. Y la vaquillona vacía tiene que salir del sistema. Si hicimos todo lo anterior bien, ese animal estaría en condiciones de tener un celo fértil y quedar preñada. La preñez en las vaquillonas generalmente está por encima del 90%. Bueno, ver el tipo de preñez y el peso que va a llegar, que tiene al parto, puede llegar en función al tamaño del animal y qué es lo que nos interesa. Recuerden que la vaquillona de primer servicio es un animal, depende del momento en que se le dé el servicio, que puede estar aún en crecimiento y tiene que destetar una cría una vez que quedó preñada y tiene que seguir creciendo. Bueno, esos son algunos aspectos, que la vaquillona llegue a las 2/3 partes o el 75% del peso adulto, con madurez reproductiva, está en pubertad, por supuesto, y siempre haciendo un manejo sanitario preventivo. Recuerden que con un buen manejo sanitario, la nutrición es fundamental. Son los dos aspectos que, si los ponemos en un orden de prioridad con un rodeo sano, la nutrición pasa a ser lo más importante. Entonces, en esta etapa, sin duda que la restricción proteica es lo más dañino, porque dijimos que el animal está formando músculo. Entonces, tratemos de manejar la vaquillona sin restricción proteica, con un aumento de peso en relación al tiempo. Y ustedes ven que a medida que aumenta el peso en este gráfico de la vaquillona, el peso vivo, cómo mejora el ciclado en las vaquillonas. Entran en estros
y en celos fértiles. Que llegue al peso que dijimos, 2/3, 75% del peso del adulto, es importante en el porcentaje de preñez que vamos a lograr, como se ve en el otro gráfico. Cuanto más alto o cuanto más cerca está del peso del adulto, cómo mejora el índice, el porcentaje de preñez de estas vaquillonas. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de las vaquillonas es porque queremos reponerlas. ¿Y de qué depende esa reposición? ¿De qué depende reponer vacas y cuál es el descarte que vamos a tener? ¿Qué es lo que tenemos que considerar para decir cuántas vaquillonas vamos a recriar en nuestro sistema? El porcentaje de preñez es clave. ¿Cuántas vacas descartadas vacías al momento del tacto tenemos? Eso es fundamental. Y no es lo mismo tener un 60% de preñez que un 80% de preñez. No solamente por la eficiencia de nuestro sistema, sino porque vamos a tener la posibilidad de tener vaquillonas, un mayor número de vaquillonas para realizar una muy buena selección. También tenemos que sumar las vacas que nosotros, las que crían el último ternero, las vacas CUT, que son aquellas que nosotros decidimos que van a salir del sistema y que no le vamos a dar servicio en la próxima estación. Las vacas que abortaron o perdieron las crías, esto es clave, este dato que lo sacamos de la gente que anda recorriendo, que saben cuáles son las vacas que abortaron, o que dejaron la cría, o se le murió la cría. Muertes de vacas y finalmente algún número que permita la selección. Este número vamos a estar muy ajustados si la preñez es baja, o el destete, perdón, es bajo, y vamos a estar más holgados si el destete es alto. Recuerde que cada 100 crías, el número de crías, es mitad y mitad, digamos. Mitad macho, mitad hembra, más o menos así en la población, cómo se distribuye por sexo. Entonces, cuanto más alto es el porcentaje de destete, mayor número de terneras vamos a tener para realizar esa selección y la reposición de vientres. Con respecto a la edad del primer servicio de esas terneras, generalmente se usan 3 edades: 15 meses, 18 a 22 meses o 27 meses. Bueno, esto está en relación a la raza, por supuesto. Las británicas son más precoces que las índicas y las continentales, por lo tanto las razas como Aberdeen Angus o Hereford pueden entrar porque entran antes a la pubertad, en sistemas donde el entore se haga anticipado y a los 15 meses. Bueno, en esto la alimentación es prioritaria. Dijimos que es un animal que está en crecimiento, que tiene que ir logrando aumentos de peso y tiene que llegar a un determinado peso al momento del servicio y al momento del parto. Mejora, nos da en la misma vida útil de esta vaquillona, nos da una cría más. Digamos, ese es un aspecto importante a considerar, y mejora la eficiencia del rodeo porque entra antes a producción esta categoría. Y finalmente la otra de 27 meses, que es muy común en todo, no solamente por la raza, sino en determinadas zonas donde las ganancias de peso no son las adecuadas y no pueden completarse después del destete a los 6 meses, de 9 meses, una recría eficiente, si no es en función a una disponibilidad de alimento alta, como para llegar a darle un servicio anticipado, y llegamos a los 27 meses. Esto nos obliga a tener 2 categorías, sin duda, en un mayor porcentaje de reposición, y 2 categorías, la de 1 año y la de 2 años de recría, y lo que hace bajar la eficiencia del rodeo. Pero bueno, cada sistema, cada zona puede incorporar estas tecnologías. No es que
que todo el mundo lo pueda hacer y en todos lados. Básicamente hay que tener orden y conocer el sistema y el tipo de raza que tenemos también y la disponibilidad de alimentos. Hay algo que creo que en el pequeño video que se vio, en la parte del video de bienestar o buenas prácticas, que siempre tenemos que estar muy comprometidos con las prácticas de bienestar animal. La imagen es que una persona a caballo puede manejar un animal sin correrlo, sin agitarlo, usando banderas, etcétera, que hay muchas prácticas que se pueden hacer para que el animal no entre en estrés, porque todo eso también en algún momento nos da pérdidas. Bueno, el tercer elemento de nuestro sistema dijimos que eran los toros. Y en esto muchas veces nos olvidamos porque, bueno, el toro va a entrar dentro de 9 meses si tenemos un servicio estacionado o está todo el año con las vacas y decimos, bueno, nos va a dar alguna cría. Pero es importante la evaluación de los toros, no lo tenemos que dejar de lado porque hacemos una inversión importante y a veces esa inversión significa que sea muy eficiente el toro, que nos tenga que dar muchas crías. Es la otra razón, porque recuerden que cada toro va a servir entre 25 y 30 vacas todos los años, y si falla el toro en esas 25 o 30 vacas, no le tenemos que echar la culpa a la vaca, sino el culpable es el toro o quien no tomó la decisión de hacerle una revisación o una evaluación adecuada. Entonces, son algunos de los aspectos básicos, más un tercero, que es la transmisión de enfermedades, sobre todo enfermedades de transmisión sexual, abortivas, que generalmente el toro no manifiesta ninguna sintomatología, pero que produce la enfermedad en la vaca. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales tenemos que hacer una buena elección de toros y una buena evaluación. Esto hay que hacerlo anualmente, antes del servicio, y sobre todo cuando uno va a comprar toros. Hoy se venden toros de 2 años ya listos para entrar en servicio, las cabañas lo venden 2, como ya está en condiciones, pero bueno, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo el tema de los aplomos. Recuerden que el toro tiene un apoyo importante, apoya todo su peso en el cuarto trasero, en el tren posterior, por lo tanto los aplomos tienen que ser correctos. La inserción del prepucio en algunas zonas donde hay pastos altos o leñosas, es importante que esté lo más pegado al cuerpo, porque si no los prepucios colgantes muchas veces producen daño e inactiva al toro. Eso normalmente uno lo puede ver, hacer una evaluación, más otros aspectos sin duda raciales, que son los que nos interesan, como elegir toros sin cuernos, etc. Pero básicamente, o que tenga pigmentación en los ojos, depende de la raza y de la zona, para evitar ciertas enfermedades. Bueno, todos son aspectos que nosotros tenemos que ir manejándolos al momento de decir, bueno, vamos a comprar unos toros y si los tenemos en nuestro sistema también hacer alguna revisión. Una revisación clínica o sanitaria es importante para ver si tiene algunas enfermedades que no las estamos observando. Eso lo hace un veterinario, sin duda, a través de un raspado prepucial, pruebas de brucelosis, bueno, y otros aspectos que hacen a una buena evaluación del toro. Y finalmente, una aptitud reproductiva, que hay distintas maneras de hacerlo, pero estamos
acá en este caso planteando algo muy simple de hacerlo, que es la circunferencia escrotal. Esto tiene mucha relación con la fertilidad o la subfertilidad potencial de los toros, que sumado a la capacidad de servicio nos da una aptitud reproductiva importante del toro y es altamente heredable. Entonces, toros con una muy buena circunferencia escrotal van a estar relacionados a una alta fertilidad. Entonces, son los tres aspectos que deberíamos considerar a la hora de seleccionar o evaluar un toro. Una revisión morfológica, clínica, una revisación sanitaria y una revisación también de su aptitud reproductiva futura. Y en este caso, y al momento del servicio, como también mencionamos, es importante el trabajo que se hace en el campo, observando en la época de servicio los celos y el trabajo del toro. Sin duda que en este aspecto es importante la observación, las recorridas, como para ver si el toro que elegimos y que sanitariamente está bien, está trabajando, que muchas veces con esas observaciones previas no los podemos determinar. Bueno, llegamos a la última parte, digamos, cómo obtenemos los índices productivos, que son los que nos interesan finalmente en nuestro sistema, pero obtener un índice productivo, digamos, no es tan difícil. Yo teniendo la información, vuelco eso en una fórmula y me va a dar el porcentaje de preñez, el porcentaje de parición y el porcentaje de destete. Lo difícil es tener esos datos y registrarlos. Esa es una tarea que nos debemos y que hay formas, utilizar una libreta, los pizarrones, cuadernos, etcétera, como para registrar y tener la información básica para cada uno de estos índices productivos. ¿Cuántos vientres entraron en servicio? ¿Cuántas vacas quedaron preñadas? Solamente con el tacto. ¿Cuántas vacas? Y lo tenemos que anotar. En este potrero entraron tantas vacas con 2 toros, con 3 toros. En el otro tantos si hacemos más de un rodeo. ¿Cuántos terneros nacieron? Todo eso tenemos que ir registrándolo. Y finalmente, ¿cuántos terneros destetamos? ¿Hubo abortos? Toda esa información no hay otra manera de obtenerla si no es con el registro. El indicador es muy simple. Es poner, como en el caso del porcentaje de preñez, cuántos vientres preñados tenemos. Pero para esto tenemos que hacer el tacto. El tacto es la herramienta básica en este caso que nos va a permitir decir cuántas descartamos por vacías y cuántos vientres preñados tenemos, si la etapa anterior la hicimos bien o no. Entonces, esto es fundamental y nos va a dar el primer indicador, que es el porcentaje de preñez. Siempre es, bueno, en este caso, vientres preñados sobre vientres puestos en servicio, que es el otro dato que tenemos que mantenerlo siempre. El segundo indicador, el porcentaje de parición. Siempre vamos a tener vientres paridos, en este caso, para lo cual hay que tener registrado cuántas vacas que las tuvimos en este potrero dieron una cría, parieron, perdieron, abortaron, etc. Toda esa información la debemos tener. El porcentaje de parición son vientres paridos sobre vientres puestos en servicio. Es un dato que realmente es obtenido en el campo. Preñez, con el tacto, lo hacemos la manga. El veterinario mete la mano y dice preñada, vacía, pero este dato de parición, si no hay alguien en el campo recorriendo, es muy difícil que lo podamos tener.
Y finalmente el destete, que también lo podemos hacer en la manga. Llevamos la vaca con el ternero y destetamos, y ahí hacemos una serie de trabajos y contamos tantos terneros, y finalmente con eso vamos a sacar el porcentaje de destete. Terneros destetados sobre vientres puestos en servicio. Para que esto sea uniforme y año a año sea comparable, el denominador es siempre vientres puestos en servicio. No hay otro dato, y lo que va cambiando es el numerador, en este caso, o vientres preñados, vientres paridos o terneros destetados. Con eso vamos a saber qué eficiencia y cómo está funcionando nuestro sistema. Pero estos valores pueden ser altos, bajos. Lo importante es saber qué está pasando. Y muchas veces lo vamos a ver con las mermas, con las pérdidas que tenemos en nuestro sistema. ¿Qué pérdidas tenemos en preñez, parición? ¿Hubo problemas en este momento de abortos? Bueno, sin duda que este valor nos va a permitir detectar algunos errores o algunos problemas que estamos teniendo en el sistema. Parición destete, de la misma manera, cuántos terneros nacidos tenemos y cuántos llegaron a ser destetados. Con estos 5 índices, digamos, porcentaje de preñez, porcentaje de parición, porcentaje de destete, y las mermas entre tacto parición o preñez parición, digamos, y parición destete, tenemos que saber entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema. Si falló el toro, si hubo problemas de enfermedades, si la condición corporal de la vaca no fue la adecuada, si no hicimos una buena recría de las vaquillonas, si no hubo una buena atención del ternero al momento del parto. Entonces, todos estos aspectos, la única manera de saber qué herramientas y de qué manera las vamos a utilizar es determinando estos índices. Pero para lograr estos índices hay que registrar. No queda otra alternativa que anotar. Y en este caso, sí tomé algo clave de los grupos CREA, que el trabajador rural capacitado y comprometido con el control de mermas es clave para disminuir las pérdidas en todas las etapas. Si no tenemos los registros, si no tenemos la observación en cada una de estas etapas, no podemos lograr ningún índice y no saber qué es lo que pasa. Pero bueno, hay gente que toma decisiones, hay gente que planifica y hay gente que observa y registra. Todo ese equipo de trabajo es fundamental como para que estos valores sean los indicadores de productivos como preñez, parición y destete, sean los más altos y las pérdidas o las mermas sean las menores. Entonces, con esto les agradezco la atención, quedan mis datos en esta última diapositiva y los que le van a acercar los organizadores para cualquier consulta que requieran, que necesiten ustedes realizar. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias, clarísima tu exposición, y vamos a darle paso a Carlos Barabale, que es delegado de Córdoba Norte de Renatre y también es analista en sistema. Adelante, Carlos. Bueno, para mí es un día muy importante hoy poder presentar este trabajo que lleva más de 2 o 3 años que lo venimos realizando, y es un trabajo por el cual el productor puede autoevaluarse, y es muy importante el poder autoevaluarse. Esta planilla surge por un problema que tuvimos allá por el año 2014, 2015, donde las inundaciones nos golpearon a muchos productores, y una vez que uno pudo capacitarse, recuerdo charlas referidas al tema del ingeniero Pablo Golatti del INTA, donde nos explicaba los motivos por el cual nos inundábamos, y ahí
uno tuvo que cambiar la estrategia y pasar de ser un productor agrícola a pasar a ser un productor ganadero y agrícola. Entonces fue necesario buscar mucha información al respecto porque no teníamos conocimiento alguno en ganadería de cría. Por tal motivo es que realicé esta planilla para ir viendo de forma personal cuáles eran las actividades ganaderas que me quedaban pendientes. Y siempre nosotros cuando estamos en este tema de ganadería, siempre nos preguntamos por qué somos eficientes o no lo somos. Y en este sentido, yo le voy a graficar con este gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve? Si tuviésemos en una charla presencial, tranquilamente ustedes podrían decir el ropero de la izquierda está desordenado y el ropero de la derecha está ordenado. Bueno, lo que uno puede apreciar en ganadería de cría pasa exactamente igual. Notamos que hay productores que tienen el ganado ordenado, como el ropero de la derecha, y otros que están como en la izquierda. Y acá la comparación es buena hacerla con uno mismo, porque hay veces que nos comparamos con el productor vecino y creemos que es más eficiente porque tiene más vacas. Y las comparaciones las tenemos que hacer con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro rodeo? Si somos verdaderamente ordenados o si no lo somos. La consecuencia de no serlo es prácticamente esta. Si ustedes hacen números relativamente finos, van a poder apreciar que hay una diferencia económica anual entre ambos rodeos del mismo productor, si se quiere, que sea ordenado o no lo sea. En un rodeo de 300 vacas se pierde aproximadamente una camioneta como esta o como la que ustedes quieran, ¿no? El número es muy significativo y eso significa, ¿por qué? Porque, como decía Héctor recién, nosotros alimentamos, por ejemplo, a 300 vacas y no es lo mismo sacar 61 terneros al año o sacar 85 terneros al año. La otra pérdida que hay de diferencia económica entre estos productores es que al no tener el rodeo ordenado hay menos descarte de vacas improductivas y hay un mayor costo en la alimentación. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan autoevaluarse. Nosotros al finalizar esta capacitación le vamos a entregar el tablero que vamos a estar presentando hoy, como para que ustedes puedan autoevaluarse. Para ordenar el manejo del rodeo es necesario establecer prioridades, comenzando por priorizar las actividades y decisiones que impactan en los índices de preñez y de destete. ¿Qué notamos nosotros? Fíjense en esta foto, es una charla donde me recuerdo el día que fue el ingeniero Héctor Pérez a la delegación de Renatre, Córdoba Norte, y hicimos este ejercicio. Le digo, ¿podés ordenar, Héctor, las cartas del truco de mayor peso, de mayor a menor peso? Sí, bueno, y después de ordenarlas le dije, ¿podés ordenar las actividades que mayor impacto tienen en el índice de preñez y de destete? Sí, bueno, las ordenó de esta manera en una circunstancia particular que puede variar algunas cartas, pero en general la presentación es esta. Este mismo ejercicio lo realizamos productores y ¿qué notamos? Que para ordenar las cartas que están arriba, el orden se establece aproximadamente en 8 o 10 minutos y no hay error alguno. Es como que el juego está incorporado en nosotros. Ahora, cuando le entregamos las 40 cartitas amarillas con actividades o decisiones que impactan en el índice de preñez y destete, en lugar de hacerlo en 8 minutos, la demora fue de 30 minutos y las cartas no estaban bien ordenadas. Ahí muestra entonces algún tipo de falencia que tenemos y la posibilidad de mejorarlo. Si nos fijamos en estas, para hacer una comparación con las cartas más importantes de un juego, que es el truco en este caso, fíjense, el ancho de espada está relacionado con una de las actividades más importantes, que es la decisión de estacionar el servicio y restringirlo a no más de 90 días. O, por ejemplo, definir bien la carga animal.
El ancho de basto está relacionado a registrar la condición corporal de las vacas, realizar tacto y descartar las vacas vacías. El 7 de espada, por ejemplo, es la toma de decisión de adelantar destetes de acuerdo a la condición corporal de la vaca, fijar la edad del servicio de las vaquillonas, esto que decía Héctor, de que cumplan con los 15 meses, además de verificar si esas vaquillonas despiertan celo y que cumplan con el peso correspondiente de acuerdo a su biotipo. Así, igual, la retención anual de vaquillona para la reposición. Y ustedes van a ver en el tablero de control que este tipo de actividades y decisiones siempre van a encontrar una fecha roja indicándole que si el número de ingresos que ha ingresado para autoevaluarse es bajo, le va a salir esta flecha roja indicándole que tiene que aumentar ese indicador. Es igual que cuando ustedes conducen un auto y ven que hay algunos automóviles que si ustedes se quedan en una marcha pero siguen acelerando y no cambian de marcha, y le está diciendo cambia la marcha. Bueno, acá van a encontrar que pasa esto, ¿no? En el juego del truco, si no tenemos, alguna vez si no tenemos estas 3 cartas, es difícil que ganemos, es difícil que nos vaya bien. Bueno, en la práctica ganadera, si no practicamos estas actividades que salen ahí, también es difícil llegar a los índices óptimos. Nosotros hoy nos encontramos en la versión del tablero 5.8, es el tablero de control para sistema de ganado de cría bovino. Comenzamos por allá con el tablero, como les explicaba al principio, diseñándolo para una cuestión personal, que después, cuando vi el impacto que me generó a mí poder autoevaluarme, dije, bueno, ¿por qué esto no compartirlo con demás productores que están pasando por lo mismo? Que tienen la posibilidad de cambiar de sistema, o aquellos que a lo mejor hace tiempo que están, pero que no logran los resultados óptimos. Es por esa razón que este tablero, una vez que lo diseñé, lo presenté en la Comisión de Ganadería de Federación Agraria, y de ahí recibí el apoyo necesario para poder continuar. Y fue el veterinario Francisco Aguzzi quien me dio el primer asesoramiento técnico a la hora de las correcciones. También, una vez seguido, uno trabajó y lo fue poniendo en evaluación en su propio establecimiento. Avanzado el tiempo, recibí el asesoramiento técnico de Daniela García, la licenciada, en cuanto pudimos incorporar a este tablero de control toda la parte relacionada al trabajador rural, a las obligaciones que tiene el empleador para con él y a las tareas que debe realizar ese trabajador en base a las capacitaciones que fue adquiriendo. Por último, una vez que estaba bastante completo el tablero, me presenté al INTA y ahí, bueno, conocí al ingeniero Héctor Pérez, con la premisa de que este tablero pudiera ser mejorado y que le llegara de forma gratuita a todo productor o trabajador rural. Fue ahí donde se consideraron, se eliminaron algunas de las actividades, y un dato muy importante es que se incorporó la posibilidad de ver el impacto que tenía cada una de esas actividades en el índice de destete y de preñez. La presentación del tablero, cuando nosotros lo hacemos de forma presencial, le entregamos a los participantes un CD, y ese CD cuenta con toda la información por la cual se completó, se generó este tablero de control. Al principio, en la versión 3.0, el tablero fue diseñado con más de 60 documentos donde hablaba de ganadería de cría. Mayormente eran documentos del INTA. Cuando miramos el tablero, el CD, perdón, van a encontrar una carpeta que dice bibliografía. Ahí se encuentra toda la documentación. Hoy son más de 100 los documentos con los que se ha confeccionado este tablero. También se suministra, hay un archivo que es del INTA-SCALE, que es un cuaderno para vacunos. Es un cuaderno importante porque ahí pueden hacer toda la registración y observaciones que pasan en el establecimiento.
También hay un video de lanzamiento de la nueva libreta rural, que es una libreta indispensable que tiene que tener cada trabajador rural. Y hay un breve instructivo que es una explicación de lo que hoy estoy dándole, cómo utilizar el tablero. Por último, van a encontrar un archivo de Excel que dice 5.8, tablero de control de ganado bovino de cría. Ese tablero, ¿me están escuchando bien hasta acá? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, este tablero 5.8 es al cual ustedes tienen que hacerle doble clic. Como ustedes no van a tener el CD, lo que les van a enviar al finalizar esta capacitación son los archivos del tablero 5.8, el instructivo, para que ustedes puedan utilizarlo. Y el CD, cuando Dios lo permita y tengamos una capacitación presencial, se los haremos llegar. Bien, una vez que ustedes hacen doble clic a este archivo Excel, van a encontrar este tipo de presentación, ¿sí? Fíjense en lo que decía Héctor al comienzo, en la parte superior, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Es que las vacas presenten celo, que el toro detecte y la monte, que se preñe, no aborte, que tenga un parto normal y sin asistencia, que el ternero tenga el mayor peso posible al destete, 6, que la vaca pronto vuelva a presentar celo después del parto, y 7, tener los terneros parejos. Para lograr ese objetivo, que no es otra cosa de lograr un ternero por vaca al año, o estar lo más cerca posible, hemos organizado toda esta información que había en la web en un tablero de control que tiene esta presentación. Bien, podrán visualizar una planilla de Excel, la cual se encuentra confeccionada para que cada productor de forma personal pueda realizar su autoevaluación del sistema de ganado bovino de cría. El objetivo es poder presentar qué acciones están pendientes de realizar, destacando aquellas que tienen un mayor impacto en el índice de preñez y de destete. Bien, ustedes van a encontrar, así como en el punto 1 que ven en pantalla, organización del rodeo, 14 grupos. Esos 14 grupos son organizar el rodeo, hacer un buen manejo sanitario, planificar la oferta forrajera, hacer un buen manejo reproductivo, todos los datos del establecimiento, todo lo concerniente al trabajador rural. Acá es muy importante que vean que esta planilla es innovadora, en el sentido que en un tablero de control netamente productivo tenemos incorporado todo lo concerniente al trabajador rural y a que esté con la condición que corresponda, ¿no? En el punto 7, mineralización. En el punto 8, bienestar animal. En el punto 9, todo sobre ternero. En el 10, lo correspondiente a destete. 11, vaquillonas de primer parto. 12, manejo y descarte de toro. En el 13 está todo lo referido al índice y en el punto 14 todo lo referido a la organización administrativa. Va a haber 100 preguntas en este tablero de control que tienen que contestar. ¿De qué forma? De la siguiente. Por ejemplo, en el punto número 1, que era organización de rodeo, si vamos a ver el punto 1.1, es una actividad a cumplir y es estacionar el servicio y restringirlo a no más de 90 días. Si ustedes ven, si hay una flecha azul, vamos a ver acá. Y acá pueden apreciar que hay un número 5 ingresado, ¿sí? Bueno, ese es el lugar donde ustedes deben ingresar los datos para contestar estas 100 preguntas. Quédense tranquilos porque las celdas, las demás celdas están bloqueadas y solamente van a poder ingresar los datos en ese lugar. Si el título que dice, como por ejemplo ahora, estacionar el servicio y restringirlo a no más de 90 días, necesitan más explicación, van a encontrar en el cuadro desarrollo, como yo ahora lo selecciono en rojo, una breve descripción de qué significa esa práctica, ¿sí? Quien se autoevalúe, lo único que tiene que hacer es ingresar la opción que corresponda. Fíjense que en la parte superior dice ingresar 0 si no realiza nada, 1 si realiza un poco, 2 algo, 3 bastante, 4 mucho y 5 todo.
¿sí? Vuelvo a decir, 0 si no realizo esa práctica. En este caso, por ejemplo, si tengo todas las vacas con el toro juntas todo el año. 1 si lo tengo solo un poco, 2 algo si por ahí le presté el toro al vecino y le saqué, pero circunstancialmente. 3, a lo mejor si hago bastante, quiere decir que ya tomé la decisión de estacionar el servicio, pero a lo mejor como salgo de un rodeo continuo y me incorporo a estacionar el servicio, a lo mejor no lo hago de la forma que corresponde el primer año, con los 90 días, sino me tomo un tiempo más. 4, a lo mejor si es que el rodeo no está en 90 días, puede estar en 4 meses. 5, si estoy cumpliendo con esa práctica. Esto es muy importante porque no voy a explicar las 100 actividades que hay en el tablero, sino que por una cuestión de tiempo voy a explicar esto y esto se repite a lo largo de todo el tablero. Bien, en ciertas ocasiones es posible que se visualice en la columna G una flecha con distintos colores. Si ustedes pueden apreciar, ¿sí? Esta persona ingresó un número 2, ¿sí? Y ven que le sale una flecha roja, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Lo rojo, la flecha roja, indica que es una actividad que tiene alto impacto en los índices de preñez y de destete, que la opción numérica ingresada no es suficiente para alcanzar los niveles óptimos que le permiten lograr un ternero por vaca al año, por lo cual es necesario que prontamente realice cambios necesarios. Se aconseja consultar a un profesional en la materia o que se alcance por el INTA o por las universidades a buscar consulta. Y esto es, sin duda, el elemento principal del tablero de control, que lo que hace es, mediante un método de autoevaluación, que el productor tome la decisión de decir, bueno, ¿cómo tengo que cambiar? Y comenzar a consultar cuáles son los cambios que hay que hacer. Bien, esa flecha roja también puede salir en amarillo. La flecha amarilla indica que es una actividad que tiene un impacto medio en los índices de preñez y de destete, que la opción ingresada no es suficiente para alcanzar los niveles óptimos que permiten lograr un ternero por vaca al año, y que sería conveniente dialogar con algún profesional a fin de que en un tiempo prudencial se pueda mejorar. Si acá ustedes ya notan que en el texto hay una diferencia. Uno le está diciendo, si es rojo, bueno, ponete en contacto para que prontamente cambie esa actividad, y en amarillo, en un tiempo prudencial. Bien, también la flecha puede salir en gris. La flecha gris indica que es una actividad que tiene menor impacto que los anteriores mencionados en los índices de preñez y destete, que la opción ingresada no es suficiente para alcanzar los niveles óptimos que permiten lograr un ternero por vaca al año, que sería conveniente dialogar con algún profesional al respecto. Bien, también pueden encontrar los indicadores, quiero decir que, bueno, si salen indicadores rojos, amarillo, gris, representan actividades esenciales para el alcance de los objetivos. Por otra parte, pueden aparecer en la columna G un asterisco, como lo muestra ahora, el cual marcaría un parámetro accesorio que se deberá atender una vez cumplidos los puntos anteriores de mayor impacto, ¿sí? Bien, una vez que ustedes cargan los datos, terminaron a lo mejor el punto número 1, ¿sí? Pueden ir a la opción gráficos que se ve en la parte inferior de la planilla de Excel. En la de observaciones cargan los datos y en la solapa gráfico pueden visualizar qué está pasando. Fíjense, estábamos recién en el punto 1, que era organización del rodeo, y acá lo que hay es una comparación. ¿Cómo estoy yo con los datos que acabo de ingresar en ese punto y cómo debería estar para tener los índices óptimos de preñez y de destete? Es una comparación conmigo mismo, no me estoy comparando con otra persona. Simplemente digo cómo estoy, ¿sí? Según toda la documentación que hay, que hemos podido recabar importante, y dónde debería estar. Fíjense en este productor cuánto le falta para mejorar. Bien, si en este punto, fíjense, tenemos estacionar el servicio, restringirlo a no más de 90 días, y fíjense acá, al ingresar el número 5,
vamos a ver si tengo el mouse acá que me acompaña, ingresó el número 5 y ya no le sale más la flecha roja. Quiere decir que eso es la actividad como se debe desempeñar. En la condición corporal, que es el registro de cómo están las vacas, como Héctor lo explicó, fíjense que si bien hace mucho que indicaría que tiene casi todas las vacas registradas cuál es su condición corporal, no alcanza y es necesario tener todas. El otro punto es lotes por categoría. Y fíjense que es un poco de menor importancia que las anteriores, por eso es que está una flecha amarilla y no roja. Bien, si ingresamos mejores datos cuando nos autoevaluamos, vamos a ver, fíjense en esta presentación, cómo ya el productor está más cerca de alcanzar los objetivos óptimos. Estos gráficos ustedes lo pueden ver ingresando todas las preguntas o ingresan una pregunta, van y ver cómo impacta en el gráfico. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el punto número 4, que es hacer un buen manejo reproductivo. ¿Sí? Fíjense, en esta oportunidad hacemos un ejemplo de un productor que ingresa datos bajos, o sea que no está realizando este tipo de práctica. Fíjense, todo el punto 4 casi está en 0, solamente dejamos un punto en 4. Y fíjense en qué pasó. Acá me está indicando que las prácticas que yo estoy realizando en este punto de manejo reproductivo son muy bajas y que la camioneta que antes les decía difícilmente la podamos obtener. Ahora veamos qué pasa si el ingreso de datos es el que corresponde. Si realizamos tacto, fíjense, vuelve la flecha roja que estaba antes, vuelve a desaparecer. Ingresamos un 5, quiere decir que estamos descartando vacas vacías. Ingresamos un 4, quiere decir que estamos descartando vacas por edad o por desgaste dentario y que a lo mejor se nos está pasando 1 o 2 vacas, pero que estamos cerca de controlar si el control por descarte de vacas de edad es correcto, ¿no? Bien, ahí aumenta, fíjense, de lo bajo que estábamos, ya con empezar a realizar algunas prácticas, aumenta el gráfico. Bien, si completamos otros datos con 5, como por ejemplo la toma de decisión de adelantar el destete, o hacemos una retención anual de vaquillonas, y le ingresamos 5 en esos lugares, fíjense cómo mejora sustancialmente el gráfico. Y ahí me está diciendo que me falta poquito para llegar a cumplir con las actividades necesarias para tener buenos índices reproductivos de destete. Lo que muestra acá es que además de este gráfico hay un resumen. Acá en este resumen no es como el gráfico varía de acuerdo al peso de impacto en los índices de preñez y destete. En este gráfico todas las actividades tienen su mismo peso y es para tener una idea de cuántas actividades nos están faltando de realizar. En este ejemplo se puede ver que está haciendo el 74% de las actividades y le está faltando, ¿no? Es importante que una vez que nosotros finalicemos la autoevaluación, grabemos el archivo y cuando grabemos asignemos al nombre el año y el mes en que se realizó. Eso es importante para que nos vaya quedando un historial de cómo fuimos mejorando. Si no hacemos eso, nos va a quedar grabado en el archivo la última autoevaluación y no podremos ver cómo fuimos avanzando en el tiempo. Sugerimos que este tipo de práctica de autoevaluación la realice por lo menos 2 veces al año. Otro tipo de gráfico que van a poder apreciar en este tablero es un gráfico general, y acá están los 14 puntos, ¿sí? Y van a ver en azul reflejado las prácticas que están pendientes de realizar. Si nosotros mejoramos, van a quedar solo color bordolino, ¿sí? El azul va a desaparecer. Esta es una valoración realizada el 18 de julio del 2019. Y si nosotros buscásemos en el tablero de control cuáles fueron las prácticas que nos estaban faltando,
están relacionados a los puntos que salen ahí en pantalla, ¿no? Son todas, ese es el juego, ¿no? De ver el gráfico y después de ir y ver cuáles son esas actividades pendientes a mejorar. Son todas actividades que sin duda están faltando ahí y que tienen impacto en dichos índices. 10 meses después, al mejorar las actividades que quedaban pendientes, quedaron nada más que eso. Y con esta foto, ¿sí?, el productor pudo tener un índice de Premies superior al 90%, y el objetivo para el año 2021 es llegar al 95% de Premies. Fíjense, para llegar ahora al 95% de Premies, ¿cierto?, ¿qué tendría que corregir? Que según la autoevaluación que ingresó, evitar el descenso de la fertilidad en el segundo entore, en vez de tener un 5 ingresado, tiene un 4, tiene ahí para mejorar. Mejorar la edad edad del primer servicio. Este productor se le escaparon algunas vaquillonas que en vez de ingresar con 15 meses, ingresaron con 14 meses y tuvo problemas de abortos. Y le faltó, si bien controló el peso, no controló el celo, no verificó si esa vaquillona que ingresó estaba con celo, aún habiendo hecho todos los controles de tacto, como mencionaba Héctor hace un momento. También otra de las cosas para mejorar es las condiciones de los corrales, ¿sí? Muchas veces los corrales ahora se encuentran bien porque estamos en un periodo muy seco, pero cuando llueven, las condiciones de los corrales es un punto a mejorar. Y el control del peso al nacer es un punto menor, pero es un punto también importante. Nosotros estamos ahí controlando el peso del nacimiento al mes de nacido, y de eso lo tenemos que mejorar, como para tener un indicador de que si es hembra y vaya esa ternera después a ser una vaquillona, es un dato más para tener una buena madre. Bien, fíjense en cómo cambió. Acá en el 23 del 5, ¿sí?, ya estamos en un 90% de las actividades realizadas, comparándolo con el de antes. Ahora veamos 2 años antes, qué pasó con este mismo productor, 2 años antes de esto de haber llegado hoy al 90%, a superar el 90% de preñez. Fíjense en cómo estaba el gráfico, tenía muchas cosas por finalizar, por corregir, y por eso estaba todo en azul, ¿no? Esa parte ahí en la parte superior del gráfico. Y el índice de preñez en el año 2018 era inferior al 70%. El objetivo en ese momento era llegar al 90% en el año 2019. Y si ustedes se fijan en la parte inferior, dejé un gráfico, ¿sí?, y fíjense en cuántas actividades estaba realizando. El 69% estaba realizando y obtuvo un 70% de índice de preñez. Y ahora este productor de recién estaba realizando el 90% de las actividades y el índice fue superior al 90%. Bueno, esto que ven acá, el 8 representa al promedio anual de crecimiento en la tasa de preñez. Decimos que comenzamos por allá con el 66% de preñez y hoy estamos superando el 90% de preñez, y el objetivo para el año que viene es llegar al 95%. Para ir finalizando, me gustan las entrevistas personales, y la entrevista que Luis Novarecio le hizo a Luis de Escola me pareció una buena entrevista, y fíjense en lo que dice este basquetbolista, ¿no? Yo busco mi techo máximo. Y eso es un poco el trabajo que uno puede decir de busquemos nuestro techo máximo a la hora de tratar de sacar más terneros por vaca al año. Otra de las frases es: siempre que estás cerca de tu techo, ganaste. Más allá del resultado, en ganadería, si bien de afuera uno lo puede ver, que decir, bueno, es tener vacas con toro, es sencillo, no es sencillo. Como analista del sistema puedo decirle que intervienen muchísimos procesos, y si nos equivocamos en cada proceso vamos a tener menos terneros. Entonces,
más allá del resultado, si nos esforzamos por mejorar lo que hicimos el año pasado y tratamos de corregirlo, y estamos cerca de nuestro techo, ganamos, más allá de cuántos terneros podamos sacar. Por eso es que una de las frases digo, el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Y una última frase es, si pensamos en mejorar el medio ambiente y el bienestar animal, si trabajamos en la planificación de nuestro sistema de cría, utilizando las herramientas técnicas que hacen más fácil lo complejo, y si generamos trabajo con la seguridad social que corresponde, solo quedará disfrutar del camino a recorrer y llegar a la meta. Le digo muchas gracias, y en esas gracias debo agradecer a un montón de gente que ha podido hacer esto posible. Quiero agradecer al presidente Orlando Marino, presidente del RENATRE, a todos los directores del RENATRE, en especial, cierto, a un director cordobés, que siempre nos ha ayudado, incluso ha hecho posible este tipo de capacitaciones con el INTA, así que a los delegados, a todos los delegados, a Claudia Bruno, que es la delegada que compartimos en la provincia de Córdoba, representando las delegaciones del RENATRE. Agradecer a Andrés Alasia, en una charla telefónica estábamos diciendo, bueno, teníamos todo este tipo de capacitaciones planificadas en el año, y bueno, qué manera lo podíamos llevar adelante, y Andrés nos dijo, bueno, a ver cómo lo podemos hacer de esta forma virtual, así que es un logro para nosotros. Así que agradecer a la mesa cuatripartista con la cual trabajamos en la provincia de Córdoba y a todos los que integran eso. Muchísimas gracias. Ahora, si les parece, vamos a dar curso a una ronda de preguntas. La preparación del trabajador, ¿quién la lleva adelante para que esté en plena capacidad y facultad para trabajar y lograr un óptimo rendimiento? Consulta Horacio Orlandi de Guatre. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, indudablemente que tiene que haber una predisposición del empleador para que ese trabajador pueda capacitarse. Hoy vemos que, bueno, con estas herramientas tecnológicas, la capacitación facilita que podamos llegar con ese conocimiento, pero indudablemente tiene que haber una predisposición y además un acompañamiento del empleador para que ese trabajador pueda capacitarse. Pablo, si querés hacer el cierre. Pero cómo no. Primero, bueno, retomar un poco lo que decía Carlos, qué importante esto del control, del medir, del identificar problemas y de hacer un seguimiento que permite, como bien dijo una persona muy sabia, es muy difícil mejorar aquello que no se puede medir. Y bueno, terminado eso, la verdad que agradecerles a todos, hacerles extensivos un poco los agradecimientos y felicitaciones a Carlos y a Héctor, que probablemente no las hayan visto los mensajes, Andrés también, pero considero que algunos ya los vio ahí atendiendo las preguntas. Quedaron muchas preguntas por contestar. Nosotros, en principio, les vamos a acercar primero toda la información que se vio en la presentación, el tablero de control y todo lo que les mostró Carlos. También les vamos a hacer llegar los contactos de Héctor y tengo entendido de Carlos y todos para cualquier consulta. Así que por ese lado quédense tranquilos, también eso va a llegar en un mail con los certificados.